criminal. Los sistemas de enterramientos fueron propuestos por los doctores Javier Romero Molina y Arturo Romano Pacheco, doctores en antropología mexicanos, y se tiene una tipificación, por ejemplo, si es de tipo directo o indirecto, si es de clase primaria o secundaria, si es número individual o colectivo, la forma, la variedad y finalmente el lado. En torno al tipo, si es directo o indirecto, se entiende por un entierro directo realizado en un agujero de forma desigual o forma regular, que puede estar somero o profundo, sin más pretensión que la de permitir el depósito del cadáver dentro de esa sencilla tumba. Y los entierros indirectos corresponden a todas aquellas construcciones hechas con fines o propósitos funerarios, donde hubo pisos, paredes, ataúdes, etc. Para que quede más claro, un entierro directo es un cuerpo o un esqueleto que tiene contacto directo con la tierra. Un entierro indirecto es aquel que tuvo un arreglo especial, dícese ataúd, o si fue colocado, por ejemplo, en una cueva, si se utilizó una manta, es aquello que no tiene contacto con la tierra. Con relación a clase primario o secundario, los primarios son todos aquellos que en el momento de la exploración muestran in situ esqueletos completos y en correcta relación anatómica todas sus partes. Los entierros secundarios son los que no muestran una relación anatómica adecuada. Estos entierros por lo regular han sido removidos o colocados sus partes en diferentes posiciones o lugares dentro de la misma área inhumatoria. Entonces, un entierro primario, usted coloca el cuerpo dentro de la fosa, queda en reducción esquelética y no se movió ninguna de sus partes. Todo está en relación anatómica. En el secundario, pues va a ser diferente. Un cráneo por una esquina, las extremidades superiores o inferiores por otro lado, y así sucesivamente. ¿Se entiende esto de tipo directo, de clase primario o secundario? Sí, profe. Muy bien. El número, sencillo. En una inhumación individual, refiriéndose a uno, más de dos, pasará a ser colectivo. La forma corresponde a la manera de cómo fue arreglado y ubicado el muerto, es decir, si está flexionada, brazos y piernas doblados, si está extendida, brazos y piernas estirados, irregular, por ejemplo, uno de sus brazos está flexionado. Justin, me está rebotando el sonido. Justin, tienes el micrófono prendido, gracias. Y finalmente, bueno, en el caso de los irregulares, que como les menciono, puede tener una pierna abierta o un brazo extendido y el otro flexionado. La variedad se trata también a la forma de cómo fue situado, colocado el entierro, es decir, si está en decúbito lateral, de lado, decúbito ventral, vientre hacia la superficie del suelo, y en decúbito dorsal, espalda hacia la superficie del suelo. Y el lado, si el cuerpo del individuo fue colocado del lado derecho o del lado izquierdo. Importante ver la orientación del rostro, si está mirando hacia el frente, alguno de los puntos cardinales hay que señalarlo. Si el rostro está mirando al cielo, entonces usted colocará con dirección al cenit. Si el rostro está enterrado en la tierra, entonces le colocará con dirección al nadir. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Alguien que no haya entendido? ¿Puedes repetir, profe? Lo de cuando el rostro está mirando hacia arriba y abajo. Cuando el rostro está enterrado en la tierra, uno le colocará con dirección al nadir. N-A-D-I-R. Si está el rostro mirando hacia el cielo, entonces será con dirección al cenit. ¿Estamos?
¿Hay alguna duda? ¿Qué es nadir, profe? Es un punto en el cielo, es el centro del cielo, la mitad del cielo. La mitad del cielo se le conoce como cenit y la mitad de la tierra abajo, nadir. Muy bien. Por 5% de la calificación final, ¿quién me da el sistema de enterramiento del que aparece aquí? Va, Paola Araúz, déjeme apuntarla. Muy bien, Paola. Vamos con los primeros pasos. ¿Es entierro de clase primaria o secundaria? Primaria, porque a simple vista parece un esqueleto completo. Muy bien. ¿Y está en relación anatómica? ¿Directo o indirecto? Diría que indirecto, porque no ha sido enterrado con fines funerarios. Sería directo. Acuérdate que el cuerpo está en contacto directo con la tierra. Ah, es que como dijo, como enterramiento con fines funerarios, y eso pues ahí no se ve como ninguna tumba así hecha ni nada. Pero fue un entierro que procede, un entierro clandestino propiamente. ¿Seguimos número individual o colectivo? Individual, porque es uno. Muy bien, vamos con la forma. ¿Es flexionada, extendida, irregular o sedente? Sedente es el que está sentado. Irregular. ¿Cómo lo ve usted? Irregular, ya que no está extendido de forma completa, sino, por ejemplo, las piernas las tiene poco flexionadas y los brazos también. Como usted dijo, poco flexionada. Ya con el poco flexionado pasa a ser flexionada. Vale. Entonces, en la variedad, entonces tendríamos que es de cúbito lateral y el lado sería derecho. No se lo puedo validar. Voy a poner otro ejemplo. A ver, ¿quién dice yo y levanta la mano? ¿Quién se avienta? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Fue un caballero que dijo. Yo, profe. Moisés. A ver, Moisés, déjeme apuntar su nombre. En lo que piensa bien ahí cómo va. Entonces tenemos tipo directo o indirecto. Tipo directo. Directo. Primario, secundario. Bueno, primario porque todas las relaciones atómicas están ahí mismo. Número individual o colectivo. Individual porque nada más se ve una persona. Vamos con la forma. ¿Es flexionada, es extendida, es irregular o es sedente? Bueno, parece irregular, pero pienso yo que sería más tipo flexionada. Correcto. Por la forma del fémur con la tibia. Exactamente, ahí tenemos que las piernas están recogidas hacia adelante, igual los brazos. Variedad de cúbito lateral, de cúbito ventral o de cúbito dorsal. Bueno, es dorsal porque el cráneo está hacia arriba, o sea que vendría siendo cenit, mirando hacia el cielo. Y sería entonces de cúbito por la forma del húmero. Es dorsal porque la espalda está dando. La espalda está dando hacia el suelo. El lado sí es hacia el frente, no es hacia el cielo, pero te lo valido y te doy el 5%. Okay. Muy bien. Vamos con otro ejemplo. Tenemos este en particular. Véanlo bien. Ahorita yo voy a preguntar. Se va a analizar para número toda la foto completa, pero del que voy a pedir es el del lado izquierdo. ¿Quién dice yo y levanta la mano? Yo, profe, yo mismo. Justin fue el que dijo primero, entonces va Justin. Tenemos un entierro de tipo directo o indirecto. Yo diría que directo, profe. Correcto, clase primaria o secundaria. Secundaria. No. Acuérdate que secundaria, primaria, ahí vemos los tres en completa relación anatómica. Número, ahora sí vemos la foto completa, individual o colectivo. Colectivo. Muy bien, ahora nos vamos al de la izquierda exclusivamente. Forma, flexionada, extendida, irregular. Extendida, profe.
extendida, independientemente de que tiene la posición de los brazos, también a veces son clasificados como irregulares. En las dos variantes no va a cambiar el discurso. La variedad es de cúbito lateral, ventral o dorsal. Creo que es dorsal, profe. Dorsal, y no diga creer porque creer nada más en la iglesia. Luego, el lado. El lado es derecho, izquierdo. ¿Hacia dónde estará mirando ese sujeto? Es el último de la izquierda, ¿cierto, profe? El último de la izquierda. Creo que está viendo... Uy. De cúbito lateral, ¿qué sería? ¿Derecho o izquierdo? Creo que izquierdo. Correcto. Le valido el 5%. ¿Hay alguna duda en torno a estos sistemas de enterramiento? Profe, ¿se me puede decir de nuevo el de primario y secundario? Eso no me quedó muy claro. Primario es aquello que tiene una relación anatómica todas sus partes. Así como dejaste el cuerpo, va a aparecer todo el esqueleto en reducción esquelética. No se movieron los huesos de extremidades superiores ni extremidades inferiores, no se movió la cabeza ni la caja torácica. En la secundaria es así. Por intervención humana o por otros animales, terminan esparciendo el esqueleto en diferentes lugares de una fosa o un entierro. O si quedó en superficie, también podría suceder eso. Listo, profe, gracias. De nada, la orden. ¿Hay alguna duda? Una dama. ¿Quién dice yo? Yo, profe. Sherlyn Ibar. Muy bien. Analice bien. ¿Directo o indirecto? Parece indirecto, perdón, sí, indirecto. Correcto, indirecto. ¿Primario o secundario? Sería primario, perdón, secundario. Secundario, correcto. ¿Número individual o colectivo? Parece colectivo. El evento es colectivo. Mm. Forma, variedad y lado. ¿Se pueden establecer sí o no? La forma, no, ni tampoco el lado. La variedad. Pues, ajá, la variedad. ¿Y el lado? Sería, como no sale que esté enterrada la cabeza, diría cenit. Te lo voy a validar porque, bueno, no se puede establecer que es derecho o izquierdo. El rostro por la fotografía está mirando hacia el frente, más que hacia el cielo. Muy bien, le valido el 5%. Muy bien a todos. ¿Alguna duda con esos sistemas de enterramiento? Los sistemas de enterramiento nos permiten también reconstruir conducta criminal, sobre todo si ese asesino tuvo el tiempo suficiente para arreglar y acomodar cada uno de los muertos. Acuérdense que si usted abre un hueco, tiene que aprovechar el espacio que tiene para que todo lo que usted hizo afuera quepa en ese lugar. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos el cadáver que sacamos en Barú. Ahí está. Si te dan cuenta, está amarrado hacia atrás. Es importante hacer el levantamiento y la respectiva cadena de custodia. Cuando se trata de los cuerpos, nosotros utilizamos una bolsa cadavérica, que es la blanca que ustedes ven abajo del cuerpo del sujeto. Posteriormente se cierra esa bolsa cadavérica y usted le va a colocar la cinta esa roja que tiene la caja sobre donde se cierra la bolsa. Con un marcador indeleble colocará su firma ocupando el plástico y la cinta y su número de cédula. ¿Por qué creen que se hace esto? Profe, ¿será para llevar el seguimiento de la persona que como que metió ahí el cuerpo, como que se hace responsable?
Pero ¿qué pasaría si usted no firma? Y si usted no coloca su número de cédula, ¿qué pasaría? No habría forma de saber quién fue el responsable como tal de ese proceso, pues. Imagínese, tiene la cinta, le coloqué mi nombre y mi cédula. Si en el camino alguien viola los sellos, uno tiene que explicarle al fiscal que el cadáver pudo haber sido ultrajado. Y eso es importante porque la persona que pudo haber transgredido el cadáver puede crearle, perdón, una lesión que no existe. Por eso es importante colocarle la cinta y su firma y su número de cédula. La caja de cartón tiene la misma lógica para lo que es esqueletos. Todo aquello que se encuentra en reducción esquelética no puede pasar a una bolsa cadavérica. Tienen que pasar a cajas de cartón o cajas de plástico. Usted colocará camas de algodón o bolas de algodón, como ustedes ven del lado derecho, inferior derecho, y cada capa tú le vas a poner los restos óseos por regiones. Esto se debe porque cuando el carro fúnebre entra a lugares empedrados, esos carros comienzan a brincar muchísimo. Si usted no le pone una protección o de esas camas de algodón, los restos llegan destruidos entonces a la morgue judicial. Pero usted tiene que ser cuidadoso en el resguardo de los elementos óseos para que lleguen tal cual como usted los recuperó al área de laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? Seguido que usted levante el cadáver, es importante excavar por lo menos unos 20 centímetros más. Independientemente donde se acabe el fluido cadavérico, hay que excavar unos 10 más, otros 10 centímetros más, para tener la certeza de que ningún indicio haya quedado en el lugar. Por ejemplo, la persona de Baruch que se levantó en la hora de hacerle la necropsia, tenía esa huella en la parte posterior del cráneo, específicamente en el hueso occipital. ¿Y esa huella de qué es? ¿Qué huella es? De una bala, profe. Orificio de entrada de bala. Cuando se hizo entonces el estudio, el casquillo se detectó dentro del cráneo. Vamos a suponer que no hubiera estado el casquillo. ¿Qué hubiera sucedido? Que tal vez hubiera tenido orificio de salida, profe. No. Este sujeto en cuestión no tuvo orificio de salida y el casquillo se encontró dentro del cráneo. Pero vamos a suponer que hubiera tenido el orificio de salida y que el casquillo no estuviese allí. ¿Qué pasaría? Si en la excavación yo no lo reporto. Si no se reporta, puede ser que, por decirlo así, lo ajusticiaron en otro lado, profe. Pienso yo. Puede ser que lo hayan justiciado en otro lado, o bien que el casquillo se me haya quedado en el área inhumatoria, y eso es un error metodológico. Por eso es importante terminar de hacer bien una área de cada excavación, precisamente para no tener que volver a regresar. Entonces, en este caso sí estaba el casquillo, estaba alojado a un lado de las cloanas, casi por ahí por donde está la silla turca, por ahí estaba alojado respectivamente el casquillo. Sigo con los desastres masivos, esto de que es un equipo de fútbol de América del Sur. El chapecoense, profe, el accidente. El accidente del chapecoense, iba a un juego de la Copa Libertadores en Colombia y cae en Bolivia. Lo que en estos grandes accidentes masivos, creo que más que la preocupación por lo que quedan vivos, la preocupación viene por las grandes empresas transnacionales de aseguradoras, precisamente, valga la redundancia, aseguran una parte del cuerpo en específico de los jugadores en millones de dólares. Y bueno, hay creo que 6 sobrevivientes. Uno de los jugadores quedó sin pies. Bueno, eso implica que lo tengan que indemnizar el resto de la vida.
El asunto, bueno, eso quedó en un largo juicio, que después no investigué quién fue el responsable, porque como en todo esto, Brasil le echa la culpa a Colombia, Colombia le echaba la culpa a Bolivia, y ahí se tiraban, pues obviamente, la bolita de quién era el responsable. Y bueno, en estos casos, de acuerdo a lo que hemos visto, es importante hacer una retícula, lo que es el sistema de excavación cuadriculado, que es el que mejor nos permite ir ubicando cada una de las secciones. ¿Se acuerdan de los planos cartesianos? Sí, Prepa, profe. segundo ciclo, el eje de las Y está midiendo medida, el eje de las X dimensión y el X de la Z profundidad. Acuérdense que en el plano cartesiano nosotros buscábamos un punto en particular. Aquí hay que fijar tal cual dónde está la cabeza, dónde están los pies, y eso le corresponderá a otro perito ir ubicando en un largo plano donde se ubican cada uno de los cadáveres. Importante, el eje de las X va con numeración, el eje de las Y con letras del alfabeto. Además de los cadáveres, se trata de buscar particularmente este tipo de aparatitos. ¿Qué es eso? Esa no es la caja negra del avión, profe. Correcto, esta es la caja negra del avión para ver qué fue lo que pasó en el último minuto o minutos con el avión. En este en particular comenzó a caer desde las zonas boscosas y bueno, terminó cayendo donde ya estaba el terreno como en despoblado. Entonces, desde donde empieza a caer, si es que no desde más atrás, hay que comenzar a reticular e ir fijando cada una de las partes del avión, o si cayeron cuerpos atrás, todo eso hay que ubicarlos espacialmente. Finalmente, bueno, tenemos el comportamiento de lo que es la conducta criminal. Ya he estado platicando en torno a esto, si el evento es sincrónico o diacrónico, si se hizo un espacio privado o público, como lo vemos del lado superior derecho, una fosa que está completamente ordenada, los 3 cuerpos colocados del lado derecho, 3 cuerpos del lado izquierdo. Hablamos de una persona que además de ejecutar, de verdad tuvo prácticamente el día o en la noche para estar inhumando a los muertos. Esto es muy común en los desiertos o en las playas. El desierto porque obviamente el terreno al ser arenoso se facilita mucho para las áreas de excavación, como el que se encuentra en la imagen inferior, un entierro colectivo con muchos cadáveres. Esto es en el desierto de Sonora, en particular actividades propiamente del narcotráfico. El de acá arriba tiene que ver con guerra, es Yugoslavia, pero observen lo desordenado, comenzaron prácticamente a abrir un hueco, no dudo que hayan agarrado máquinas para cargar y comenzaron a tirar hacia ese lugar prácticamente los cadáveres de una forma ordenada y luego pues posteriormente taparla. Entonces, me voy a centrar más en lo del narcotráfico, como yo les dije, hay muchos desaparecidos, enterrados en sin número de fosas, tanto en los desiertos como en las playas. Entonces la narcocultura llama la atención por sus formas de regulación interior, como el empleo de la violencia física contra los traidores o quienes pretenden desertar de estas actividades, por sus formas específicas de consumo, como son el empleo ya sea de artículos de oro, cocaína, por su uso de un argot o códigos como estrategias para preservar su clandestinidad, o por la presencia de modelos conductuales que se distinguen principalmente por un exacerbado anhelo de poder y por la persecución constante del hedonismo y prestigio social. Y todo esto se acompaña por una visión fatalista y nihilista del mundo y de diferentes maneras de objetivación de su imaginario social. Y este último particularmente es construido socialmente por múltiples agentes relacionados o no con el tráfico de drogas y que está arraigado principalmente, aunque no es exclusiva, en ciertas regiones de América Latina. Tenemos, por ejemplo, los grupos
como les había mencionado, del Cartel Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, el del Pacífico, o el grupo como los Zetas, que todos ellos cobran a los inmigrantes que tratan de entrar ilegalmente a los Estados Unidos de América, en ciudades, por ejemplo, en Reynosa, en el estado de Tamaulipas. Interceptan en las carreteras, sobre todo a quienes conducen automóviles con placas de otros estados, y tienen a los pequeños negocios aterrorizados con extorsiones. Estos carteles, particularmente los Zetas, y los Matazetas también fueron formados por desertores del ejército. Simplemente asesinan a quien se resiste y secuestran también para reclutar sicarios, y como si se tratase de dictaduras que atormentaron a diversas naciones en América del Sur, como Argentina y Brasil, Uruguay, Perú, entre otros, durante estas décadas de los 70, 80 y 90, el fenómeno de la desaparición forzada ha pasado a formar parte de la guerra del narcotráfico en los Estados Unidos mexicanos, pero con el agravante de que muchas veces las autoridades actúan en el bando de los delincuentes. Entonces, la gente pues simplemente desaparece, muchas veces en grupo. No hay pedido incluso ni de rescate, y no hay semana en que no se registre en algún caso o no hay respuestas de las autoridades, por ejemplo, en estados como Coahuila, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California. Entonces, nada más para remarcar en este contexto, es importante hablar sobre los tiempos de la muerte. En ese sentido, no hay preceptos fijos acerca del tiempo en la cual demora un cadáver en quedar en su forma esquelética. Hay una serie de factores que actúan en conjunto de los procesos de descomposición de un cuerpo, ya sea acelerando o retardando su esqueletización, y entre dichos factores deben considerarse, por ejemplo, la época del año en que se produjo la muerte, las características climáticas de la región, si el cuerpo fue dejado a la intemperie o si fue enterrado, si se utilizó un ataúd, de qué tipo, la fauna de la región, importante el grado de alcalinidad del suelo o basicidad del suelo, también los tipos de lesiones que presenta el individuo. Y en los últimos años han aparecido algunos estudios que focalizan distintos elementos que pueden ser de utilidad en esta estimación del tiempo de la muerte. Y en ese sentido tenemos, por ejemplo, los estudios de la entomología forense, basado precisamente en las sucesiones de insectos vinculados a estados específicos de descomposición del cuerpo. Por parte de la genética forense, lo que es la pérdida gradual de ADN en costillas. Por parte de la química forense, la cantidad de lípidos en los huesos, o bien el intercambio de ácidos liberados por un cadáver en descomposición y el suelo sobre el que se haya depositado. En arqueología se emplean los métodos de datación de carbono 14, pero estos sobre todo fijan rangos muy altos, pueden ser de 200 a 50.000 años, y en el contexto forense esto no funciona, porque los periodos que nosotros hablamos aquí son de meses, 1 año, 5, 10 o 20 años. Por ende, la técnica de carbono 14 es inservible, y los únicos elementos que se cuentan para estimar el tiempo de muerte son 2 en particular. Por un lado, los factores ambientales, y 2, las evidencias asociadas al esqueleto. Los factores ambientales, como ciertas características del suelo, el tipo de planta o de flora o de fauna hallados en la fosa, son indicadores, por ejemplo, de la estación del año. En los casos de que la inhumación se haya ubicada cerca de una corriente de agua, es importante reconstruir la relación entre ambas,
Con relación a las evidencias asociadas al esqueleto, por ejemplo, la vestimenta, época en que se utilizó determinado tipo de calzado, las monedas que tienen el año, los proyectiles de armas de fuego. En los casos en que se hallen casquillos de proyectiles, siempre aparecen allí el año de fabricación impreso. También hay que analizar los efectos personales. Entonces, todos estos elementos pueden ser de gran ayuda para fijar algunos espacios temporales y el contexto en que se halla el cuerpo, las relaciones entre los diferentes elementos que lo conforman y su correcta recuperación antropológica serán, en definitiva, lo que nos permite elaborar una respuesta tentativa a la pregunta sobre el tiempo de la muerte. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Aquí aparece un texto, lo voy a leer literalmente para terminar este apartado, este módulo. Dice que una justicia que incorpore la antropología estaría vinculada a una justicia más inclusiva, respetuosa y transparente. Esto es de Matos del 2010, en una investigación que se llama La interculturalidad se abre paso en las Cortes Superiores de Justicia de la Amazonia peruana. ¿Alguna duda? Hasta aquí sería el semestral. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ya de esto hay video. ¿Fue el semestral o el parcial? Digo el parcial. ¿Semestral? Parcial 1, la otra semana. El parcial número 1. ¿Dudas? Profe, ese parcial solamente sería de ¿cuántos temas hay? Los 2 videos que subí, clase 1, clase 2, y bueno, hasta ahorita donde quedé, aunque en el video ya lo tienen desde hace una semana, por cualquier cosa, precisamente pensando que yo iba a terminar el día de hoy. Ustedes tienen los 2 videos completos. ¿Alguna duda? Comentario, aporte. Voy a ir ingresando a lo que es el taller número 1. Para eso es importante que hables aspectos sobre antropología de la muerte, sobre rituales y sobre el hecho religioso, para contextualizar lo que pasa con la muerte de sujetos en el marco de comunidades indígenas. Cuando ustedes analizaron el expediente, ¿ustedes pensarían que esos hechos suceden en la República de Panamá o hoy día en el mundo? Porque esto no es algo exclusivo del continente americano. ¿Qué impresión les dio el expediente? Profe, yo sí sabía que se estaban dando ese tipo de cosas porque, bueno, al menos ahora que se ha hecho un poco, vamos a decir, por las redes sociales, pues, y el caso que hubo ahora pronto, creo, de unos cuerpos que encontraron allá en la comarca, creo que se ha puesto más en contexto. Pero igual, como usted dice, hay información que no sale, pues. Eso fue del octubre de hace un año. Cristín, adelante. Sí, yo también vi en la noticia donde encontraron un cuerpo en una escuela sobre eso. No le escucho. Está rebotando el sonido, Cristín, y no se entiende. Otra vez, a ver. ¿Se me escucha? Ahora sí se escucha bien. Ajá, que en las noticias salió donde encontraban un cuerpo de un infante en una escuela en Panamá. Correcto. Muy bien. La antropología de la muerte es una rama de la antropología social que estudia cómo el evento de la muerte se integra en la realidad humana, cómo la afecta, la modifica y la condiciona. ¿Qué elementos se construyen alrededor del tema de la muerte socialmente construida?
qué categorías, sentidos y significados poseen los diferentes ámbitos humanos, profesionales, sociales y culturales acerca de lo que es la muerte y el morir. La antropología de la muerte también se le conoce como antropotanatología y debe ir más allá y adentrarse en el mundo de los sentidos y de los significados, las implicaciones socioculturales de los términos que se usan para referirse a ella, así como la construcción sociocultural de la muerte de la misma forma que lo ha hecho la antropología de la salud y la enfermedad. De hecho, hoy en día se debería hablar de una antropología de la salud, la enfermedad y la muerte. Por contradictorio que parezca, una antropotanatología es necesariamente una antropología de la vida, para entender cómo un pueblo, sociedad o grupo de individuos entiende la muerte, y debemos analizar cómo entienden la vida, su interpretación de la vida y la muerte, que define y se refleja en una inmensa cantidad de construcciones y actividades de índole social. Existe una ruptura en la forma en que percibimos la muerte, por ejemplo, en el continente americano. Y esta crisis de muerte, como lo llama este escritor Edgar Morin, es una de las problemáticas principales sobre el tema en la actualidad. Porque hay que decirlo así, negamos, evadimos y escondemos a la muerte. ¿Cierto o falso? Cierto, profe. ¿Le han hablado a ustedes de la muerte desde la primaria hasta el segundo ciclo? ¿Alguna vez le hablaron de la muerte? No. ¿Tienen memoria de que les hayan hablado de la muerte? En el segundo ciclo sí, profe. ¿Qué tanto profundizaron en ella? En el caso de, por ejemplo, en mi colegio al menos, por los casos de tipo pandillas, ese tipo de cosas, cuál era el resultado de meterse en situaciones delincuenciales, y en el caso de biología, y que era pues la materia, vamos a decir, más relacionada a la medicina, pues qué ocurría, digamos, cuando una persona podía morir por alguna enfermedad o ese tipo de cosas. Pero no te hablan, puede que en muchas ocasiones no te hablan de la muerte biológica, puede que sí, pero no te hablan de la muerte social, de cómo prepararte frente a la muerte. Te preparan para enfrentarte a la vida, pero no al otro extremo, es tabú. ¿Cierto o falso? Cierto, profe. Entonces, en ocasiones no sabemos asimilarla y ajustarla o darle su justo lugar en nuestra cotidianidad. Los profesionales y estudiantes que trabajan en esos campos muchas veces deben construirse ellos mismos sus propios mecanismos de defensas, cargas conceptuales, capacidades y actitudes, por la ausencia de una educación para la muerte y una antropología de la muerte panameña. Yo lo veía, por ejemplo, también cuando fui coordinador de la morgue judicial. La gente, el que trabaja en ese tipo de lugares, muchas veces no entiende las muertes traumáticas, y sobre todo cuando hay niños o infantes de por medio. Y a medida que avanza el tiempo les termina por afectar. Estos tipos de ambientes terminan siendo muy tóxicos, y desde mi punto de vista, solo dependiendo si tienen las condiciones necesarias, como el Servicio Médico Forense de México, sí se podría trabajar en dicho lugar. Aquí en Panamá, en esta provincia, bueno, yo conozco casi todas las morgues judiciales del país, y la más sana es la de Panamá Oeste, porque las otras es muy complejo trabajar en ellas. Entonces, déjeme que se me movió esto, la relevancia del estudio de la muerte es inherente al estudio de la vida y del ser humano, y es menester destacar
que el antropólogo no busca responder directamente a las interrogantes del significado de la vida y de la muerte. El conocimiento y preparación para cualquier evento crítico o traumático debería reducir su impacto y así poder manejarlo más eficazmente. Y una pedagogía de la muerte podría ayudar, por un lado, a ofrecer información práctica que podría ser de gran valor para practicantes y profesionales que rutinaria y cotidianamente interactúan con el que muere. Y por otro lado, ser terapéutica y disminuir el estrés psicológico generado por esta crisis, ofreciendo a los individuos la oportunidad de confrontar y expresar sus sentimientos acerca de la muerte para darle un sentido sano y constructivo. Entonces vamos a tener una primera dificultad, que es definir la muerte en sí misma, o al menos establecer de ella unos límites claros y que nos permita obtener conocimiento específico. La muerte es un concepto socialmente construido que se condiciona el entorno social, las vivencias personales y la cultura de un individuo. El diccionario de la Real Academia Española define la muerte como una cesación o término de la vida, y en el pensamiento tradicional una separación del cuerpo y el alma. Entonces vamos a tener una dualidad, eros vida, thanatos sería entonces la muerte. Entonces se considera la muerte como la destrucción o el final de algo vivo o muerto. Y vamos a tener dos tipos de muerte. La muerte natural, que se produce a consecuencia de la vejez de un individuo, y la muerte violenta, que es aquella que experimenta alguien a raíz de un traumatismo contundente, ya sea fortuito o provocado por otro individuo. ¿Vamos bien en el discurso? ¿Me detengo o explico otras cosas? Profesor. ¿Los demás cómo van? ¿Todo bien? Bien, profe. Entonces, cada cultura, según sus creencias, sus conocimientos, su mentalidad, sus costumbres, su estructura socioeconómica, así como sus inclinaciones y tendencias, van a comprender, asimilar y comportarse ante la muerte de distintas formas, siguiendo siempre una tendencia, una estructura aceptada y definida por el entorno sociocultural donde se desenvuelven. Se piensa especialmente en los historiadores de las religiones y antropólogos que ha sido el miedo a la muerte el principal promotor de la creación, difusión y existencia de la mayoría de creencias religiosas, de la universalidad de los enterramientos y cultos fúnebres, esto desde el Paleolítico. Y hemos heredado en el occidente actual las creencias religiosas de las tradiciones del Oriente Próximo, como la tradición egipcia, las sumerio-acadias, las del tronco cananeo, la sirio-arameo, el medo-persa. Y hoy en día hay algunas tendencias orientalistas han tenido creciente difusión y popularización, por lo menos en nuestro país. ¿Han ido alguna vez a un entierro chino? Interesante cómo ellos hacen sus prácticas y un profundo respeto hacia los ancestros. Entonces vamos a adentrarnos a la muerte biológica en el ser humano. La biología nos enseña que el morir no es un suceso instantáneo, sino en realidad un proceso acumulativo que se prolonga en el tiempo. La llamada muerte absoluta sería el fin de toda actividad biológica, la cual puede tomar mucho tiempo. Vamos a tener tres tipos de muerte: la muerte clínica, la muerte encefálica y la muerte somática.
La muerte clínica es un estado de pulso palpable, sería la muerte aparente. Con reanimación, la muerte clínica es temporal, pero con casi falta total de oxígeno en la sangre. Esto se le conoce como anoxia. Y muerte tisular, lo que sería la isquemia. Entonces, la muerte clínica es entonces el paro cardíaco con duración de varios minutos, sin posibilidades de reanimación. Ahí tendríamos el trípode de Bichat. En el caso de la muerte encefálica, es el daño cerebral irreparable. Usualmente la reanimación cardiopulmonar está relacionada a la reactivación del cerebro. Y finalmente la muerte somática, que es la etapa final y absoluta, la necrosis con un efecto acumulativo irreversible. Hay una ausencia irreversible de las funciones bioquímicas y electrofisiológicas del sistema nervioso, incluyendo el tallo cerebral. La muerte total, sin embargo, para algunos investigadores como el doctor en antropología Luis Vincent Thomas, es la desaparición completa de todas las células vivas. ¿Vamos bien? ¿Se entendió esto de los 3 tipos de muerte? Profe, esa última, ¿cómo fue que dijo? ¿Cómo se llamaba? La última es la muerte somática. La muerte somática. Señor de la derecha, ¿lo conocen? Es muy famoso, psicólogo. Sigmund Freud. El de la izquierda es Thomas Robert Malthus. Entonces, la psicología, la psiquiatría y disciplina psicoanalítica se han ido interesando en la condición clínica psicológica de los moribundos, los cuidados paliativos y de la necesidad de atender la ansiedad ante la muerte para atenuar sus dolorosas consecuencias emocionales y así evitar duelos patológicos y otros desórdenes. El doctor Sigmund Freud, por ejemplo, estableció la teoría sobre las pulsiones de vida y explica que el comportamiento humano estaba motivado por pulsiones que perpetúan la vida del sujeto. Por ejemplo, comida, agua y sexo. La sociología y la demografía ajustan la muerte a la naturaleza como una necesidad biológica y evolutiva. Como el señor de la izquierda, Thomas Robert Malthus, que le explica que las epidemias, las guerras, las catástrofes colaboran a mantener el equilibrio endógeno de las sociedades humanas. Y este acercamiento de la muerte fue al menos un comienzo, un desenlace de interesarse sobre los procesos mentales que orbitan alrededor del fenómeno. Hoy día se centra en encontrar sentidos, significados, por ejemplo, al temor o bien a lo que sería la ansiedad. Y en las diversas culturas, una muerte puede ser considerada buena o mala, dependiendo de los parámetros culturales que los individuos establecen para con propiamente el difunto. Y bueno, vengo de tocar 2 términos que son importantes. Uno de ellos sería el temor y, como mencioné, la ansiedad. Entonces, en el caso del temor, la contundencia de esta realidad inflige, de cierto modo, un temor inherente en todo ser vivo. Los animales reaccionarán de forma instintiva y harán todo cuando puedan para alejarse del peligro. En el ser humano existe el temor natural a la muerte, pero la respuesta muchas veces ya no es natural. Las reacciones pueden ir desde el temor instintual hasta la muerte temeraria. La gente que le gusta, por ejemplo, la velocidad, donde hay un agrado por el peligro. Y esta realidad siempre se debatirá entre su perspectiva sociocultural, lo que como sociedad decimos sobre la muerte, los rituales propios de cada religión y cultura.
y lo que personalmente pensamos y decimos sobre este mismo tema. Y existen muchas respuestas ante esta realidad, tanto como personas existen en nuestro planeta. Entonces, la muerte humana no es solo la descomposición de un organismo viviente, sino la destrucción de una existencia humana. La imposibilidad de expresar ulteriormente la vida personal en el mundo, la imposibilidad de vivir y de continuar las relaciones amorosas con las personas queridas. Sin embargo, la muerte se establece no solo en el ritual que la acompaña, sino también en el pensamiento simbólico que se recrea, ya sea para incorporar al individuo dentro de los antepasados o que quede destinado al olvido. A lo largo de la historia hay que hablar de las nociones de la muerte. Tendré que irme hacia el siglo XIX. Ya hablé, ahorita lo volveré a mencionar, al doctor Freud. El de la derecha es un brillante antropólogo, el doctor Edward Burnett Taylor, desde el marco del evolucionismo. Y él nos mencionaba que la muerte es un suceso más natural, sobrenatural, que real. Sostiene que la muerte es un fenómeno que explica dos cuestiones muy importantes. Por un lado, nos permite entender cómo el ser humano ha ido construyendo la religión a través de la veneración de los muertos. Sería a lo largo de la historia, politeísmo hacia el monoteísmo y luego nuevamente en la sociedad actual regresando al politeísmo. Por otra, ha generado la idea de que todo individuo posee un alma. Esto se llama animismo, para lo cual se hace referencia a comprender que cuando algo muere no necesariamente desaparece, puesto que, como dice Edward Burnett Taylor, aunque un ser humano pueda morir y ser enterrado, su fantasma continúa presentándose a los vivos en visiones y sueños, y eso debido a que su espíritu permanece como un elemento protector o castigador del grupo familiar y social. En ese sentido, yo no sé si ustedes han escuchado que hay gente que cuando duerme siente la presencia de algo en la cama. No sé si ustedes lo han escuchado en las tradiciones. Obviamente que estamos dejando de lado un poco. Yo he dicho que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Por más que digamos que seamos científicos, hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance. Entonces, como ese tipo de cosas en particular. ¿Lo han escuchado alguna vez, sí o no? Sí, profe, que dice que el alma queda vagando cuando muere. Exactamente. Entonces, o que sienten que alguien se sentó al lado de la cama y no hay nadie, o no sé. Hay varias explicaciones para eso. Entonces, el doctor Freud, en cambio, entendería que la muerte no es un proceso de transferencia del espíritu. Entonces, se debe poder explicar el proceso de comprensión de la muerte o pulsión de muerte como un punto central para entender por qué solo pensamos en la muerte cuando se hace visible en primera persona. ¿Se entiende esto? Cuando alguien se nos muere, padre, una madre, ahí entonces se nos hace visible la muerte en primera persona. Por allá de 1915, y está consultable en línea, el doctor Freud publicó un libro que se llama De guerra y muerte, temas de actualidad. Y mientras que cuando la muerte se nos es ajena, él dice que el sentido de inmortalidad nos permite entender que el mundo gira a nuestro alrededor, que la muerte es un acto cotidiano, pero impersonal, ya que nuestro inconsciente no conoce absolutamente nada negativo y por consiguiente tampoco conoce la propia muerte, a lo que solo podemos darle un contenido negativo. Decía en palabras de Freud, nada pulsional en nosotros solicita a la creencia en la muerte.
El señor que está aquí también es otro brillante doctor en antropología, el doctor Evan Pritchard. Y para él estudió sobre todo culturas tribales. Él habla de que la muerte tiene un significado muy importante dentro de la vida social de las sociedades tribales, también en la organización política. El acontecimiento que permite, por ejemplo, la sucesión del poder del jefe o un gobernante muerto, quien determinaría el futuro del grupo y territorio, permite la posibilidad de generar o de lindar alianzas. Para ellos también el investigador en su análisis de cultura habla de que la muerte es un mecanismo renovador mediante la eliminación de individuos que dejarán su legado, que los demás miembros continuarán en la misma u otra dirección. Y en ese punto la religión se torna como eje central para comprender la importancia de los dioses dentro de la política y el parentesco, puesto que la religión puede quizás explicarse mejor como la proyección de la subordinación de los gobernantes en la apropiación de sus dobles después de la muerte. Y en tal sentido, el temor a la muerte está acompañado por el temor a los dioses, quienes castigarán el buen o mal comportamiento de los hombres. ¿Dudas? ¿Se entiende este primer periodo? Sí, profe. Voy a ir con este segundo periodo. También es, bueno, el señor que está allí es Claude de Lévi-Strauss, también doctor en antropología, brillante, francés. También una de sus obras está consultable en línea, se llama Tristes Trópicos, fue publicada en 1955. Para él la muerte no es un hecho meramente natural, ya que está ligado al espíritu, a la función social de roles, el temor de los dioses. Y la muerte, en este sentido, es algo más. El ser humano no vive y muere de forma simple. Es un acontecimiento cargado de símbolos, de emociones, y dependiendo del impacto por el apego, perdurará como un recuerdo, como una referencia, como una fuente de bendición, los santos o de maldición. Entonces, la muerte está ligada a la vida cultural y social de todos los individuos, de sus creencias sobre el cultivo, la familia, la religión, los mitos. Y es por ese motivo que todo proceso mortorio es también un constante de repensarse a sí mismo dentro del grupo al que uno pertenece. Y de esta forma el doctor Claude Lévi-Strauss permite generar la idea de que las sociedades antiguas o cualquier sociedad en general no son estáticas, ni mucho menos ilegibles sobre sus propios conceptos sobre la muerte misma, sino más bien que la muerte es en cierta medida una forma de mantener viva la cultura a lo largo de los años. El señor de la izquierda también es otro brillante antropólogo social, es el doctor Clifford Geertz, quien en los años 70, en su búsqueda de los significados ocultos dentro de la cultura, en sus famosos estudios sobre la religión, él encuentra que la muerte conlleva pensar en diferentes consideraciones simbólicas que la pueden estar representando, de manera que lo que un pueblo valora o lo que teme y odia están pintados en su cosmovisión o bien simbolizados en su religión y expresados en todo el estilo de vida de ese pueblo. En la muerte, los símbolos tradicionales tienden a endurecer a los individuos frente a la pérdida social y también a recordarles sus diferencias, tienden a poner énfasis en los grandes temas humanos de la mortalidad y del sufrimiento inmerecido.
Y de esta forma la muerte como hecho tiene más significado dentro de las relaciones sociales de los individuos, lo que serían los vivos, que el propio muerto. Finalmente vamos a tener un tercer periodo, doctor en antropología Mar Auger, la izquierda, la doctora Nassim Shepherd-Hugh. Voy con la doctora primero, ella para los años 90, una maravillosa obra tiene ella también consultable en línea, publicada por allá en 1997, La muerte sin llanto, que nos habla sobre la muerte infantil en Brasil, nos sumerge más allá de la muerte del cuerpo o del espíritu humano y nos acerca a pensar aquella olvidada concepción de la naturaleza como parte de nuestro ser. Ella sostiene que al morir el ser humano, muere también con él su espacio, su lugar y a la inversa. De aquí que para la doctora Shepherd-Hugh, al estudiar la muerte se debe considerar la historia y las condiciones sociales y productivas y los sujetos, lo que sería poder, y su sistema simbólico, propiamente la muerte. Y el de la derecha, el doctor Mar Auger, propone la importancia de volver a los ritos como elementos constitutivos de la interpretación cultural. Insisten en que la muerte como ritual es un estadio que configura la posición del otro. Es decir, cuando un individuo muere, queda el cuerpo, no del individuo en sí, sino de lo que el nosotros establece para formular un recuerdo de una relación, no la asignación a una categoría esencializada. Entonces, la actividad ritual tiene por fin como objeto también el tratamiento, lo que es la interpretación y el dominio del acontecimiento, sea la enfermedad, la muerte, el accidente, el hecho fortuito. Es decir, se trata de circunscribir el surgimiento de un otro completamente diferente, de situarlo y de reducirlo progresivamente a lo ya conocido y en la medida de lo posible a lo mismo. En todos esos casos, la identificación supone el establecimiento. Y es importante considerar, vamos a comenzar a ver sobre todo muchos infantes de un año en particular, hablamos de finales de los años 2017, de las provincias de comarca, la comarca Nueve Buglé, de la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro, 2017. Entonces, nada más para tomar las imágenes con prudencia. Es importante considerar las reflexiones de Auger, puesto que aparecen otras dos nuevas categorías conceptuales, lo que es la memoria y el olvido. Y en este caso, la muerte implica configurar la historia personal de quien ha partido, de situarla o situarlo dentro de la memoria colectiva, o de que permanezca como sujeto anónimo, perdiéndose, como el mismo escritor Auger nos dice, en el mar del olvido. Y uno de los mayores logros de la antropología y de todos los antropólogos que he ido citando ha sido el validar y describir no la uniformidad, sino la diversidad extrema de los modos en que los individuos y las comunidades afrontan el hecho de la muerte, lo cual en palabras de los doctores Huntington y Metcalf, en un libro maravilloso que también lo pueden encontrar en internet que se llama Celebraciones de la Muerte, ellos lo plantean a manera de interrogante. ¿Podría existir algo más universal que la muerte? Y dicen, sin embargo, qué increíble gama de variedades de respuestas puede evocar. Los cadáveres son incinerados o enterrados, con o sin sacrificio animal humano. Son preservados por la técnica del saumerio,
del embalsamiento o de la aplicación de otros aderezos, son deglutidos, ya sea en crudo, pueden ser cocinados o descompuestos, son ritualmente abandonados, son desmembrados y tratados de esas formas y de muchas otras. Los funerales son ocasiones de evitar a otras personas o de celebrar una gran fiesta social, de luchar o de celebrar orgías sexuales, de darse al llanto, a la risa, todo ello en 1000 combinaciones distintas. La diversidad de las reacciones culturales es buena medida del impacto universal que tiene la muerte, pero nunca se trata de una reacción desatada al azar. Siempre serán reacciones significativas y expresivas. Dudas. ¿Se va entendiendo este discurso? Luego seguiré con reflexiones de la muerte. Tengo que meterme a ritual y a sacrificio. En el caso del ritual, hay que meterse conceptualmente primero con lo sagrado y lo profano. Lo sagrado es un principio que posibilita a una sociedad humana a conceptuar en una separación espiritual, vital e íntima entre los diferentes factores que lo disponen, lo precisan y lo significan, es decir, hechos, pensamientos, valores, manifestaciones, elementos, entre otros. Así, por ejemplo, en las religiones indígenas americanas, lo sagrado denota todo lo que se vincula a lo más trascendental del culto. El doctor en ciencias de las religiones, Mircea Eliade, nos dice al respecto que lo sagrado es lo verdadero por excelencia y a la vez habla de que puede ser de eficiencia, de energía, que es un manantial de existencia. Entonces, el anhelo del ser humano religioso de existir en lo sagrado equivale de hecho a su deseo de ubicarse en una realidad objetiva, de no permitirse inmovilizar por la realidad sin fin de las experiencias puramente subjetivas, de vivir en un universo real y activo y no en una ficción. Si se desea precisar y especificar lo sagrado, es elemental disponer de una cantidad adecuada de sacralidades, es decir, de hechos sagrados. ¿Y cuáles son? Símbolos, mitos, rituales, cosmologías, cosmogonías de lugares sagrados, de objetos sagrados y venerados, de formas divinas, de seres humanos consagrados, de animales y plantas. Si yo me sitúo en un pueblo, ¿qué sería lo sagrado y qué sería lo profano? Lo sagrado normalmente, profe, lo permitido por la iglesia. Lo profano, lo que ellos no permiten. Si lo vemos del pueblo en conjunto, una iglesia, sin importar la religión, sería lo sagrado. Y lo que está fuera de esa iglesia sería lo profano. Pero también su hogar podría ser sagrado, ¿cierto? No cualquiera puede entrar en este lugar, ¿correcto? Entonces, la conceptualización de lo que es sagrado puede cambiar en las diferentes personas. Puede ser también un espacio geográfico, puede ser también un río, un manantial, puede ser una deidad de la naturaleza. Entonces, es importante también traer a colación al doctor Rudolf Otto. Él define lo sagrado como aquello que es luminoso, una experiencia del misterio tremendo y fascinante, donde lo misterioso se analiza como un componente racional e irracional. Se trata de experiencias, de emociones, de sentimientos, de vivencia. La esencia de la conciencia religiosa es el temor referencial ante aquello que espanta, que es tremendo y atrae casi irresistiblemente, que sería lo fascinante.
en nuestras religiones cristianas, ¿qué sería lo tremendo y fascinante? Para darles un tips, el misterio tremendo está fuera de los límites de nuestra capacidad de comprensión, ya que es lo extraño, lo distinto a los demás y que no se parece a algo que conocemos. Lo tremendo está lleno de poder e implica un paréntesis en nuestra cotidianidad. Y en cambio lo fascinante es salvífico, liberador en términos existenciales. Entonces, ¿qué sería lo tremendo y fascinante en nuestra sociedad? ¿Es una deidad? ¿Cuál es nuestra deidad? En la religión cristiana, Dios. Dios. En otras religiones puede ser Buda. Entonces, ojo, pero también puede ser el diablo, porque el diablo también es tremendo y fascinante. Entonces, me voy a la otra palabra, lo profano, y se ha definido como todo aquello que no tiene vínculo con las cosas sagradas, es decir, lo mundano o meramente humano. Y ejemplo sería lo que no es santo, lo que está fuera de un templo religioso o bien algo ordinario común. Definidas estas palabras, me voy al hecho religioso. Entonces, si lo traslado al taller, ¿el sacrificio fue hecho en un lugar sagrado o profano? Yo diría que profano, profe. ¿Por qué? Porque no fue hecho, vamos a decir, no fue hecho en una casa, posiblemente fue hecho al aire libre. Pero en el aire libre también hay espacios sagrados. El sacrificio solamente se puede hacer en entornos sagrados, porque el propósito es ofrecer la sangre. En la creencia indígena, y hablamos no de 100 años, hablamos de más de 1000 años, y no solo es algo particular de América, el sacrificio ha existido en todos los continentes de este mundo, sino vean los escritos que hay en Grecia, en Roma, en Mesopotamia o en Egipto. Eso era el pan de todos los días. Entonces, los dioses son los que crean al ser humano en esta cosmovisión, y los humanos tendrán que ofrecerle lo más valioso que tienen. ¿Y qué es lo más valioso? El corazón, que es la comida, y la sangre, que sería la bebida. ¿Se va comprendiendo esto? Sí, profe. Entonces, con relación al hecho religioso, ya en la época de la revolución neolítica, los núcleos humanos, cazadores y recolectores, y nómadas sedentarios presentaron en su devenir histórico costumbres diferentes a las establecidas en la actividad cotidiana, la cual estuvo integrada en conjunto con otros dispositivos mágicos y animistas que componían diversos factores de lo que hoy definimos como un hecho religioso. La manera de caracterizar lo sagrado dio lugar al politeísmo, es decir, esta existencia de múltiples dioses o divinidades organizadas a través de una jerarquía. Lo importante aquí es que el hecho religioso se da en todas las sociedades, en cualquier grupo organizado y en cualquier latitud. Es una parte de la historia humana. Pero un momentito, por favor, que se me fue la señal del mouse y no puedo cambiar la diapositiva. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Profe, dijo en cualquier latitud. Cualquier lugar de este planeta. Ok. Incluso con los inuits que están en Groenlandia. También tiene que ver mucho con este tipo de explicaciones que estoy dando. Los inuits, que están en peligro de extinción, dicho sea de paso. Son los que construyen los iglú. ¿Alguna vez los han visto?
Entonces, el hecho religioso es un suceso fenoménico, habla de las creencias religiosas de un pueblo, de las expresiones que han dejado los seres humanos religiosos a partir de su experiencia de lo sagrado. ¿Y cuáles son los ejemplos de un hecho religioso? Está el rito, el mito, también estaría el símbolo, aspectos que van a enriquecer la vida religiosa en diversas áreas de las civilizaciones indígenas americanas. El ritual. En las sociedades indígenas se van a crear dioses para cada fenómeno natural o climático, ya sea relámpago, lluvia, viento, fuego, entre otros, a los cuales se rendía culto, buscando cubrir las necesidades básicas del ser humano, haciendo con esto el ritual y el sacrificio, dos aspectos que tuvieron mayor notabilidad en las religiones americanas. El doctor Alfredo López Austin, mexicano, él nos dice que el término ritual tiene dos acepciones diferentes. La primera como adjetivo, que es lo perteneciente o relativo al rito, y así puede utilizarse en los términos acto ritual, forma ritual, paso ritual o norma ritual. En una segunda acepción como sustantivo que se refiere a un conjunto de ritos. Entonces, se puede decir que el rito es toda práctica fuertemente pautada que se dirige a la sobrenaturaleza. Aunque el doctor López Austin precisa la definición anterior, dice que no es suficientemente explicativa, que es necesario que nos detengamos en sus elementos definitorios. En primer lugar, la práctica puede ser tanto colectiva o individual, sin embargo es de naturaleza social. Por rito no puede entenderse cualquier práctica individual reiterada, sino la establecida por las costumbres o bien por la autoridad. En una segunda instancia, la práctica está dirigida a los entes sobrenaturales, donde se pretende afectarlos, ya sean dioses o fuerzas sagradas. En una tercera instancia, una parte considerable de los ritos implica un intento de comunicación. Esto sucede cuando se pretende afectar la voluntad de los dioses con expresiones verbales y no verbales. Una cuarta instancia, por lo regular, los ritos tienen fines precisos. De estos, los más frecuentes son el percibir las formas de acción sobrenatural sobre el mundo. Y dos, alcanzar un efecto, mantener un estado en el mundo por medio de la afectación al poder sobrenatural. Y finalmente, la pauta no está absolutamente taxada o sujeto a reglas. Con frecuencia, los oficiantes operan bajo cánones cuya flexibilidad permite variables, pueden haber sustituciones, omisiones o adiciones, y el carácter canónico del rito, es decir, precisamente está regulado, lo hace apropiado y eficaz. Una acción libre no garantiza su efecto sobre los entes sobrenaturales. Entonces, en síntesis, se puede decir que el rito era un acto que consistía en fiestas y ceremonias donde el ser humano significaba de forma perceptible su riqueza espiritual y entraba en relación con ese complejo mundo sagrado integrado por los dioses y que el ser humano creía como divino. Entonces, las fuerzas sobrenaturales, así como los dioses, son entidades sobrenaturales, siendo caracterizadas las primeras como impersonales y los segundos por ejecutar por su voluntad un ejercicio efectivo sobre el mundo manifiesto. Y por tener una personalidad parecida a los seres humanos como para entender las expresiones, manifestaciones y comportamientos de estos, y con un propósito susceptible de ser perturbado por las acciones humanas. En las sociedades mesoamericanas, obviamente, bueno, y todas las que se encuentran en América del Sur, el rito está determinado por las tradiciones y por la élite.
donde se buscaba que los dioses, por sus características generosas y bondadosas, proporcionaran los mecanismos para prevenir sequías, aguaceros, plagas, beneficiaran las cosechas, protegen las construcciones, unidades domésticas, puede ser edificios en particular públicos o bien de índole político. En los rituales, los hombres y las mujeres y los niños van a ser los actores principales, los animales, los personajes secundarios, los cuales eran sujetos a diversas actividades en los espacios civiles y de culto, dependiendo la festividad a desarrollar. En síntesis, se puede decir que las características que identifican el ritual, se puede decir que es un lenguaje simbólico de la experiencia de lo sagrado, es una significación del mito, la palabra, se vincula con el mundo sobrenatural y a la existencia, es una acción simbólica cuya función es introducir al ser humano en el mundo de lo sagrado y actúa como vehículo intermediario entre los seres humanos y los seres sobrenaturales. De esta forma, contiene explícita e implícitamente los valores culturales de una sociedad. Son eventos organizados de personas y elementos culturales. Tienen un principio, tienen un fin, un tiempo, periodos determinados, un espacio, lugares precisos, prescritos, y se tiene que cumplir una serie de normas. Quienes participan, cómo deben ir vestidos, en qué tiempo, y se establecen lazos de unión entre los participantes, por ende tiene una dimensión colectiva. Finalmente, el sacrificio humano es la expresión más alta del ritual y el fenómeno religioso por excelencia. Voy ahora con lo que sería la sangre. La sangre significaba la vida en la creencia de las grandes comunidades y regiones indígenas americanas. La sustancia que complacía la sed de los dioses, que los revitalizaba. Que al tener una parte de ellos vivifica la tierra, las plantas, los animales. Simbólicamente es como el agua vital para la existencia terrenal y la vida celestial. Y este deber de revitalizar el orden cósmico se ve expresado en las sociedades indígenas a través de la iconografía e imágenes que sugieren el sacrificio. La presencia de círculos de jade que figuran corazones, águilas y jaguares comiendo corazones de seres humanos, la representación de la vegetación, la cual evoca la naturaleza y a la sangre dadora de vida, y las representaciones pictóricas que demandan lluvia y sangre al mismo tiempo con un mismo fin, renovar la energía divina. La muerte violenta hacía partícipes a los dioses de la fuerza vital de la que se consideraban ansiosos y necesitados. El líquido vital era también revitalizaba al astro solar, deidad que al estar falto de alimento debilitaría hasta el punto de ser incapaz de conservar el orden universal. De igual forma, lo que era la fertilidad de la tierra era, o la salud de una sociedad, la fuerza bélica, eran compradas a las deidades con la sangre de la víctima del sacrificio, en una vinculación que se encargaron de enaltecer los pueblos en el continente americano. Quienes llevaban a cabo el sacrificio, entrecomillados sacerdotes, untaban la sangre de los sacrificados en los labios de los ídolos y derramaban gotas de líquido hacia los 4 horizontes del cosmos para que todos los dioses distribuidos en la esfera total del espacio recibieran su parte en el banquete, y así la sangre fortalecería a los distintos dueños del universo. De hecho, la muerte
de un individuo representaba la continuación de un ciclo cósmico, se produce vida, la potencia sagrada es liberada tras el fallecimiento y vuelve a los dioses para que otra vez generen vida. Entonces, es importante mencionar que se ofrenda la sangre o sustancia vital de una o más personas, esto con la finalidad de alimentar a los dioses, y que para la víctima, así como los seres divinos, exista una extensión o bien una prolongación de la vida. Entonces la sangre será un vehículo valioso y enérgico de la vida, ya que el individuo sacrificado podrá transmitir a las deidades los diversos requerimientos de la sociedad. Y después de hablar con los dioses, para el sacrificado implicaba poder empezar su recorrido hacia el inframundo. ¿Dudas? ¿Se va entendiendo lo del ritual? ¿Cuáles son los dioses más importantes de la comunidad Nove Bugle? ¿Alguien investigó sobre eso para entender el ritual de sacrificio? No, por mi parte yo no investigué específicamente los más importantes, pero sí se mencionaban algunos dioses relacionados a la naturaleza y las fuerzas de la naturaleza. Perfecto. Por ejemplo, los dioses del agua. Exactamente. ¿Y supo cuáles eran los dioses del agua? Esos son uno de los hay dos deidades muy importantes, que son Olicranón y Siriclave. Muy importantes, entonces, para que más o menos sepan hacia dónde iba el rito. El corazón debe concebirse como el eje de la energía vital de un ser animal o un ser humano, y por ende permanece unido a las deidades. El doctor Guénon sugiere que es el centro del ser, la sede y el conservador de la vida cósmica. El autor menciona que en diversas tradiciones se considera el corazón como sede de la inteligencia intuitiva, como un indicador de luz y calor. En este último sentido, como el sol activo y regidor, centro del mismo ser, un punto de reunión con lo sacro, que asalta a ese ser desde lo profundo y, bueno, lo alumbra, como bien dice Guénon, con su esplendor. Entonces, en el ser humano, el corazón sería la fuerza centrípeta, ya que es origen y conservador de la marcha inicial, la cual está expresada por dos movimientos. Diástole, que relaja y dilata todo el órgano cardíaco para admitir el acceso de nueva sangre, y lo que sería sístole, que expulsa la sangre generadora de vida física hacia el aparato circulatorio, es decir, que la canaliza al terreno de su acción. Se contraen el corazón y las arterias para propulsar la sangre que contiene. Entonces, adicionalmente del corazón, también había que mencionar el hígado, el cerebro, que en este marco son órganos que efectúan las funciones anímicas fundamentales y por ende son considerados como centros mayores. El corazón tiene mayor trascendencia y número de funciones, ya que en él se ubican todos los procesos anímicos. Y bueno, el término, ya para llegar a propiamente el taller del sacrificio, lo debemos entender como la muerte ritual de una o varias personas a mano de una institución político-religiosa, y que en las sociedades prehispánicas estuvo representada por la figura de los sacerdotes. El sacrificio se hace como ofrenda consagrada a un dios, y esto con el fin de establecer, restaurar y continuar un lazo sagrado entre el humano y el precepto divino, donde lo sacralizado sufre una destrucción parcial o bien total. El sacrificio humano
Era el instante en que, gracias a los dones de los seres humanos, los dioses, seres escasos que necesitaban de los presentes terrestres, obtenían su alimento y podían mantener su vida. Las deidades, a través de la constante sustentación de su energía, estuvieron aptos para permitir la prolongación de la existencia del universo, quedando así expresada la dependencia entre los seres humanos y los dioses. El acto de sacrificar tiene un gran significado religioso y político, y el sacrificio representaba la renovación de la energía cósmica divina. En el mito, los dioses dieron la vida al ser humano, sacrificando la suya propia. El ser humano deberá de entregar su vida para mantener el orden divino establecido. Entonces, el ritual de sacrificio no es más que una vía para que el profano pueda comunicarse con lo divino a través de su víctima. Este vínculo entre los dos mundos es lo que se le denomina consagración. Y a través del sacrificio humano, los sacrificios de sangre, el hombre hace el papel de mediador o intermediario. Viaja, transita o circula de lo profano a lo sagrado, cambiando de situación, pero esta transformación no solo trasciende al sacrificio como tal, sino también a la población que ofrenda. Entonces, la característica distintiva del ritual del sacrificio humano es que busca la comunicación con lo sacro a través de un cuerpo consagrado que va a sufrir una destrucción parcial o total en el transcurso de una ceremonia, siendo sacrificio aquel en que la víctima sea mujer, niño o animal. Además, en las guerras floridas se obtenían particularmente los que son los prisioneros, que también se utilizaban para lo que es el ritual del sacrificio. Muy bien, voy a entrar propiamente ya a lo que es el taller. Voy a buscar agua, 3 minutitos regreso. Tengan el taller en la mano para que participen, porque ya yo contextualicé la parte religiosa. ¿Estamos de acuerdo? Ténganlo a la mano y ahorita yo vengo. 3 minutos.
Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Quién me la responde? Si consideraban ustedes que ese método de tortura precede al sacrificio humano. ¿Quién me la contesta? No se maten, si no los llamo. Profe, Dele, adelante, Pablo. bueno, yo sí lo consideraba como una tortura que lleva al camino hacia el sacrificio, porque como se presenta, en algunos sacrificios también los hacen tipo con las personas vivas, ya sea también en algunos sacrificios nórdicos, si no me equivoco, había uno que era como que le trazaban como con un cuchillo, estando la persona viva, en la espalda como un tipo de águila, un ave, y esa persona le abrían toda la espalda estando viva y ya luego como era, ellos no podían, como puedo decirlo así, gritar y esas cosas porque como los sacrificios en los nórdicos eran como, ¿cómo lo explico? Eran que si demostraban dolor o algo, no iban al Valhalla. ¿Quién más? Y bueno, como tan presente, yo sí lo considero como un sacrificio ya porque es como ya lo expliqué, pues, que se aplica la tortura. Muy bien, Sara Moreno. Dígame, profe. Esta es la primera pregunta. Puede leerlo, no tengo ningún inconveniente. Lo que Sí. Ya estaré explicando las 4 primeras. Es esta. ¿Consideras que el método de tortura procede al sacrificio? La 1 dice que otra pelea que Bueno, sí considero que el método de tortura procede al sacrificio en consecuencia de... Hay alguien hablando en el fondo. Es mi hermano que está dando clases, decirle que se vaya. Estamos viviendo de estos talentos. Ahora sí le escucho. Ya, ahora sí. Yo lo considero que el método de tortura procede al sacrificio en consecuencia de las características analizadas en el peritaje de la víctima y los datos taxonómicos culturales relacionados. El método de tortura incluye todo método que busca anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad físico-mental, incluso si no causa dolor físico o angustia psíquica. El infante presentaba diferentes rastros de traumatismo únicamente de tipo perimortem, es decir, que hubo daño o alteraciones en el hueso fresco en el momento de su muerte, que se pudieran evidenciar en el fémur derecho, la cuarta vértebra dorsal, una costilla derecha y una clavícula izquierda. El primero provocado con una arma blanca afilada o cincelada como un machete, puñal o cuchillo, vinculado a la práctica del destazamiento. El destazamiento es parte de un rito indígena, entre muchos otros, relacionados a la posibilidad de conexión de los vivos con los muertos, por medio de sacrificios humanos o animales, en los cuales se puede incluir torturas desde el desmembramiento y la decapitación. Según estas creencias, los indígenas ofrecen seres puros a los dioses ancestrales para traer beneficios a sus comunidades. En los rituales religiosos, los niños y las niñas de la primera 0 a 3 años y segunda infancia 4 a 6 años son especialmente vulnerables a ser empleados como intermediarios entre el mundo de los vivos y los muertos. Las prácticas divinas con este objetivo se han realizado desde la Edad de Bronce y en las distintas civilizaciones, como en la antigua Roma, a los dioses griegos y escandinavos, así como en la cultura asiática, que también tenían en común la creencia que con sacrificios humanos las deidades celestiales o deidades de la naturaleza erradicaran tempestades, desastres naturales, etc. en sus pueblos. Muy bien. Entonces, para algunos casos sí, para el caso del expediente es positivo. Como mencioné, la característica distintiva del ritual de sacrificio es que el ser humano busca con la comunicación con lo sacro
a través de un cuerpo consagrado y que va a sufrir una destrucción parcial o total en el transcurso de una ceremonia. De hecho, por ahí hay un video en YouTube, vean el de los Suruguaguas de Brasil, esto es en el área amazónica, donde fomentan el ritual de sacrificio, principalmente de aquellos infantes que tienen capacidades especiales. Por ejemplo, si te nace con alguna malformación. También es la suerte del primero de un nacimiento de gemelos, porque en su ideología religiosa, uno representa el mal y el otro el bien. En el rito, el bebé, el recién nacido infante, pueden ser abandonados en la selva para que los animales salvajes se lo coman, o bien son enterrados vivos en ajuares domésticos. Y este tipo de hecho religioso puede estar vinculado no solo a rituales de la deidad de la lluvia Tupá, o a la consagración de espacios domésticos, o al inicio de los ciclos agrícolas buscando el bienestar de las cosechas, sino también a una alta densidad poblacional donde el infanticidio se convierte en una forma de regular el crecimiento poblacional. Hay una referencia muy importante, esto se encontró en Sevilla, es de Juan Requeno Salcedo. Él menciona que hay una ceremonia identificada desde el siglo XVI que está dedicada al dios trueno con los guaymíes. ¿Quiénes son los guaymíes? Señores, ¿quiénes son los guaymíes? El pueblo Nove. Correcto, los actuales habitantes Nove y Buglé. Y ahí se decía que cuando la deidad se enojaba, demostraba su ira con un estruendoso relámpago. Para calmarlo se reunía un grupo de hombres y, al igual que los mayas, se van a perforar el prepucio con la espina de un pescado y se ensartaban una cuerda uniendo el principio con el final, formando un círculo, lo que nos da una mayor idea de la unidad de los participantes. La festividad continuaba con cantos y bailes, de forma que el cordel se movía, provocando obviamente mucho dolor y una gran fluidez del líquido preciado, la sangre. Esta era colectada en totumas por jóvenes mujeres desnudas y luego eran ofrendadas a la deidad por una mujer de mayor edad. El líquido se esparcía en el lugar donde había caído el rayo y al absorberlo la tierra, el dios trueno satisfacía su apetito. Y este ritual tiene fuertes implicaciones con la fertilidad, ya que la sangre se obtiene del órgano reproductor y son las mujeres desnudas las que la colectan, vinculándose también a la sexualidad humana. En este sentido, podría decir dos referencias a nivel de ejemplo. Me tocó reportar en el Golfo de México, principalmente en el centro de Veracruz, cómo los agricultores agarraban dos serpientes, la nauyaca real, y las decapitaban y la sangre se la echaban a los campos de cultivo. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué van a echar la sangre de dos serpientes, las decapitan y echan la sangre en las áreas de cultivo? Supongo que era su rito, profe, para atraer a lo mejor, o tal vez para que no llegaran plagas, porque como pues son serpientes, no creo que sea para los dioses, puede ser también. Sí. Ahí en ese sentido el rito de sangre, ¿qué simbología tendría la serpiente? Primero Cristin y luego Cherlin. Profe, tal vez para atraer riqueza y que el cultivo no decayera. Exactamente. El nivel simbólico, la serpiente está asociada con la salud y la fertilidad. Salud porque tiene la capacidad de regenerarse, muda de piel y se despoja de parásitos. O sea, tenemos regeneración y salud. Y en un solo parto pueden tener 1,000 descendientes. Perdón, 100 descendientes. Entonces lo que hacen los agricultores es que esa asociación simbólica se vaya a los campos de cultivo. Ahora me vengo para acá, para Panamá. ¿Alguna vez han visto a un indígena con patología? ¿Alguna malformación en la calle?
¿Han visto alguna vez? Sí, profesor, es muy común. Es muy común la deformación, pero común verlos en la calle no. Hay algunos que tienen intervención para labio leporino y son gente que está muy pegada hacia Soloy o bien a Llano Tugrí, pero de la mitad para allá arriba usted no tiene control. Estamos hablando ya metido a cordillera hacia arriba en la comarca Nove Buglé. Entonces no es tan común, porque resulta ser, y eso también por informantes, cuando los niños, por ejemplo, nacen con labio leporino, los padres van con una tutuma de agua, con agua, y se lo dan en la boca para terminarlos ahogando. ¿Y dónde creen que van a terminar esos bebés? En una fosa. En las letrinas. Allá donde están la mayor cantidad de infantes, por eso en comarca no está controlado. Vean el caso de los albinos de la comarca Cunayala. Si usted quiere ver albinos en pila, se baja en el metro 5 de Mayo y camina hacia Caledonia. ¿Lo han hecho alguna vez? No, profe, pero sí escuché que les tienen como un estigma a ellos en las comarcas. Piensan que son como malditos o algo así, creo. Profe, igual pasa con los niños albinos de África, que a ellos los matan. Misma lógica. Cuando un niño albino nace en la comarca Nove, lo tienen que sacar inmediatamente. La mayor parte de ellos se los llevan a la ciudad de Panamá. Es un bien preciado para la magia, la brujería y la hechicería. Tanto sus órganos como los huesos son utilizados para distintos tipos de pociones, para hacer daño. Más que cosas buenas, es para hacer daño. Vuelvo a decir, pensarían que el sacrificio no es de Latinoamérica. Ahí desde donde viene el Nicole, en la selva, que hay un montón de sacrificio, como le digo, ha existido y existe en diferentes partes del mundo hasta la actualidad. Este sacrificio que nosotros estamos analizando fue un error de la persona, que no pensó que se iba a encontrar. Yo hice mi tesis de doctorado sobre sacrificios humanos y hasta los 60 teníamos reportado, pero esto se les fue a ellos de las manos. Lastimosamente, por la incapacidad del fiscal, los casos se terminan archivando. La pregunta es, ¿cuántos casos de infanticidios a nivel anual tendremos en nuestras provincias y en la comarca? Voy a mostrarles, lleven la cuenta de cuántos niños yo les estoy presentando. Voy hacia la segunda pregunta. Si ese fallecimiento del sujeto corresponde a una muerte violenta producto de un infanticidio. ¿Quién me lo contesta? Nicole, voy con usted. Bueno, en el razonamiento comenzamos con el análisis, donde debemos colocar como precedente que las muertes violentas no necesariamente implican en su definición la intencionalidad o la criminalidad, sino el procedimiento o el hecho del cual la muerte ocurre de manera no natural o por procedimientos externos al cuerpo propio. Tomando en cuenta esto, se puede afirmar que la víctima sufrió una muerte sumamente violenta, además de que presenta, por la metodología, un más que probable historial de malos tratos y torturas previas a la muerte. Entrando ya en el aspecto de la intencionalidad, se hace evidente la situación de desprecio hacia la identidad del occiso por parte de los perpetradores que estaban pues cometiendo el ritual, cuya responsabilidad, aunque no necesariamente fue perpetrado por los progenitores, cae directamente sobre ellos, pues ellos son los que permitieron el hecho. También indica una violencia que se venía manifestando desde considerablemente tiempo atrás. Más allá de exponer la cualidad violenta de esta defunción, también se puede entender
Los rasgos generales del motivo del asesinato. Esto se puede ver en el poco cuidado, respeto y reparo con los rasgos que son comúnmente asociados a la individualidad de cada ser humano, los cuales también son asociados espiritualmente y esotéricamente con las conexiones al más allá. Es una muerte que no indica necesariamente ni pasionalidad, ni culpabilidad, ni un planeamiento emocional, sino más un acto ritual. Andando en el aspecto de si concuerda o no con una muerte producto de infanticidio, tomando en cuenta que la definición del infanticidio dicta cualquier muerte dada violentamente a niños infantes, específicamente menores de 7 años. El occiso, teniendo aproximadamente 9 de edad, pues nos consta que es un caso de infanticidio, que característicamente se aprovecha la vulnerabilidad del infante para poder llevar a cabo dicho crimen, además de la simbología del infante en los sacrificios. Interesante, dentro de la presunta culpable. Esto aparece en la quebrada Río Camarón, creo que se llamaba así. Este peritaje creo que es del año 2016, no me acuerdo ahorita de qué año es. El asunto es que le dijo a la fiscalía quien le había causado esos cortes había sido un animal. ¿Había presencia de procesos tafonómicos naturales en el peritaje? No, solamente de procesos tafonómicos culturales. Exactamente. Entonces, considero que sí corresponde a una muerte violenta hacia el infante, ya que, como ustedes vieron en el expediente, mostraba huellas de decapitación y desmembramiento perimortem, provocado por un cuchillo, machete o puñal, que hay de diferentes tipos de tamaño. Según los doctores Davis y Blake, el infanticidio su razón de uso es muy parecida al aborto, pero diferente por 4 aspectos. Se separan los niños por sexo, se eligen los fetos e infantes en peores condiciones de salud, que tengan malformaciones, alguna patología, o que estén con un mal estado físico, que estén con desnutrición. Se realizan por circunstancias irregulares en el parto y rituales que se desarrollan en ese contexto. Y finalmente se efectúan mientras no represente riesgos para la madre. Es importante comentar que en el marco de las comunidades indígenas, el infanticidio y el aborto, y me voy a usos y costumbres, no hay que considerarlos como homicidios, sino como la finalización de un ciclo biosocial de gestación. Aquí es importante hacer el señalamiento que el infanticidio femenino es más común que el del masculino, y eso ha sido a lo largo de la historia humana, porque es también una forma de regular el crecimiento poblacional. Se puede decir que el infanticidio indirecto empieza por una exposición a un clima extremoso, que puede ser mucho calor o mucho frío, con una alimentación no adecuada, o cuando se le retira el pecho antes de tiempo, o no dándole el pecho al niño, su único medio para alimentarse, o una mala atención durante las enfermedades. Cuando estaba en la morgue, me tocó ver un caso de unos padres que tenían 4 hijos, y bueno, uno se les había muerto. Cuando se hace la necropsia, fácil le sacaron como 30 ascaris lumbricoide y un tamaño de aproximadamente unos 30 centímetros. Cuando le fui a explicar al padre y a la madre de que tenían que llevarlos a los hospitales, al señor de la nariz se le salía una ascaris y volvía a regresar por la nariz. Entonces tenemos fuertes problemas de salud ambiental y ocupacional, con una fuerte parasitosis, y un problema que también existe en la comarca son los mamatata. ¿Lo han escuchado? Los mamatata, ellos son los que tienen la posición radical, que no pueden tener ningún tipo de ayuda
de nuestra sociedad, porque si no, son excluidos por parte del pueblo. Por eso no van a los hospitales de salud. Luego que pasan 3 meses, 4 meses, ingresó el otro de sus hijos y finalmente en 1 año ingresaron los 4. Mi pregunta es, ¿eso no es un infanticidio indirecto? Y en el caso del infanticidio directo va a comprender lo que es el abandono, los golpes, la asfixia, la inanición, la deshidratación. El doctor Scrimshaw enumera 7 formas frecuentes de comportamiento infanticida. De esas 7 formas, solo una entraña la muerte directa. Ahí vamos a tener, por ejemplo, los accidentes, la reducción del apoyo biológico, también emocional, el abandono con posibilidades de supervivencia, los castigos corporales excesivos o el sometimiento a situaciones peligrosas y la muerte deliberada, que es la muerte completamente directa. Entonces, cuando los medios contraceptivos no lograban el fin cometido o si la provisión de alimentos era baja y se exigía el sacrificar un bebé recién nacido o infante para complacer a los dioses de la lluvia que no habían favorecido la siembra, entonces se empleaba el infanticidio como mecanismo eliminatorio. Y este proceso estaba incluido en las sociedades o en la mayor parte de las tradiciones de las sociedades indígenas americanas, en donde el nacimiento tenía una connotación más social que biológica. Y en ese entendimiento, el infanticidio ocurría antes que el mismo fuese introducido en los rituales de inicio de su formalidad humana, más aún cuando la mujer concibe en lugares solitarios sin familiares y retornaba a su casa con su bebé si así lo deseaba. Y en ese contexto, el doctor Mircea Eliade, él dice que cuando se deposita sobre la tierra al recién nacido o al moribundo, es ella la que ha de decir si el nacimiento o la muerte son válidos y se deben tomar por hechos adquiridos o bien hechos regulares. Entonces, la iniciación comporta una muerte y una resurrección ritual. Por ello, en muchos pueblos se da por muerte al neófito simbólicamente, se le entierra en una fosa y se le recubre de follaje. Cuando se levanta de la tumba, se le considera como un hombre nuevo, pues ha sido parido por segunda vez y directamente por la madre cósmica. Vamos por la tercera pregunta.